Hoy vamos a ver el tema más importante de la materia, que es el tema de red inalámbrica. En realidad el tema de red inalámbrica de área local, que es lo que más se utiliza, lo que más van a trabajar ustedes, también se llama WLAN, que es lo mismo que red inalámbrica de área local inalámbrico. El estándar se llama 802.11 y el nombre de pila es Wi-Fi. Entonces, bueno, eso sería. Bien, vamos a ver. El estándar 802.11 es lo mismo que WLAN. 802.11 es lo mismo que Wi-Fi. Wi-Fi es su nombre. El estándar en sí originalmente se llama IEEE 802.11. WLAN se puede decir que el 99,9% de las WLAN son Wi-Fi, pero no 100%, aunque se puede utilizar como equivalente. Pueden ustedes hacer una WLAN con otros estándares como por ejemplo Bluetooth modificado, Zigbee, algún protocolo propietario, ¿no? Entonces, por ejemplo, con String, con AirMax pueden hacer ustedes una WLAN, pero el 99,9% de las veces lo va a hacer con Wi-Fi. Este estándar tiene un gran éxito. Todos ustedes utilizan Wi-Fi. Tal vez algunos se está comunicando ahorita a través de Wi-Fi. Es omnipresente a escala mundial. Significa que en todos los países del mundo está Wi-Fi. Es barato, es bueno y es eficaz, ¿no? Funciona bastante bien. Hasta el año 99 los ingenieros de telecomunicaciones, en vez de estudiar Wi-Fi, estudiaban Bluetooth, infrarrojo, tecnología infrarroja para poder hacer comunicaciones. Sin embargo, Wi-Fi lo deshizo, ¿no? Sigue en expansión, hay su grupo. En ese tiempo estaba el subgrupo N y el subgrupo S para lo que es MIMO y para lo que es Mesh. Ahora esos dos son ya estándares reales. Ya Wi-Fi ahorita está totalmente en producción del 800.11ac y el 800.11ax se está desarrollando, ¿no? Entonces, en distancias cortas y medias se ha creado para eso. Hay gente que ha modificado Wi-Fi y lo utiliza Wi-Fi para larga distancia, pero se ha creado para distancias cortas y medias. Es apto para redes inalámbricas de área local en interiores, puentes inalámbricos entre edificios, outposts y WIS, ¿no? Que son los proveedores de servicio de internet inalámbrico. Que hay gente que lo hace. No sé si alguno vive en un barrio alejado donde hay WIS privado, ya, pero en algunas comunidades hay WIS, reciben cableado hasta cierto nivel y lo proveen más allá donde no llega la red de las empresas grandes, ¿no? Obviamente cada vez que va creciendo la red de la empresa grande se le quita el mercado al WIS. ¿Cuál es la motivación de crear redes inalámbricas? Hay grandes zonas en el mundo, rurales o semiurbanas, donde no hay sistema de comunicación al exterior debido a dificultades de acceso y electrificación, tecnologías disponibles demasiado caras y restrictivas. Entonces Wi-Fi ha sido identificada por los expertos
Bien, como decía, Wi-Fi ha sido identificado por los expertos como la solución para las zonas emergentes porque es muy barata. Ya se ha hecho muchas experiencias con éxito. Con voz IP se puede dar soluciones de comunicación de voz y datos sencillas, accesibles. Muchos de ustedes ya llaman por teléfono, por el WhatsApp, ¿no? Corriendo sobre Wi-Fi. Entonces, a un costo bastante barato para lo que era antes la comunicación. Hay alternativas como WiMAX que son demasiado caras y restrictivas. En realidad, por ejemplo, una alternativa como LTE que nosotros utilizamos, no 3G o LTE, es un poco más cara que Wi-Fi. Bien, se va a ver lo que es las WLAN, justificación, arquitectura, estándares, 802.11, algunos. Esto, como dice previamente, está en constante evolución. ¿Cuál es la capa física de Wi-Fi? ¿Cuál es la capa MAC? Soporte y calidad de servicio. Red Wi-Fi con grandes distancias. MAC del Wi-Fi adaptado para grandes distancias. WiMAC, nuevo MAC TDMA sobre la capa física estándar. Y algunos protocolos propietarios en stream, por ejemplo, MikroTik, Canopy, que era Motorola, que ahora se llama Cambium Network, Tsunami y otros, ¿no? Bien, acá tenemos los estándares inalámbricos, desde las redes personales hasta las redes de área amplia. Y bueno, tenemos acá Wi-Fi o XPerLAN, que es una propuesta de WLAN para lo que es IEEE, ¿no? WLAN son las inalámbricas. Se recomienda que la distancia sea decenas o hasta centenas de metros. Ya no más allá, es decir, distancias cortas. Bien, entonces, ustedes ponen Wi-Fi para una casa, normalmente no van a hacer con radioenlace, ¿no? Ustedes tienen que ver si es que hacen un Después te proyecto de van a grado morir, a mí tengo que hacer mi con tarea. radioenlace. Si bien se puede utilizar la frecuencia de los 5 De GHz que repente, se utiliza para Wi-Fi 802.11ac, digo que no llueve. pero eh, tal vez a algunos tribunales no les guste porque quieran que utilicen frecuencias propietarias, ¿no? Frecuencias propietarias, no las frecuencias libres. Bien, entonces, ¿a qué necesidades responden las WLAN, las redes inalámbricas de área local inalámbrica? Adiós. Demanda de conectar tres tipos de estaciones: las fijas, las portátiles y las móviles. Cuando hablamos de estaciones fijas, estamos hablando de PCs. Por ejemplo, hay algunos laboratorios en la FIC donde todas las computadoras se conectan a través de un inalámbrico, no se conectan a través de cable. Y son computadoras fijas que se están comunicando de forma inalámbrica. Tal vez ustedes tengan comunicaciones inalámbricas de computadoras fijas. Cuando hablamos de portátiles, estamos hablando de las PCs que se pueden utilizar, que uno puede cargar, ¿no? Esas son las portátiles. Y cuando hablamos de móviles, estamos hablando de los celulares. Ahora, ¿qué otra necesidad cubre las redes inalámbricas? Disminuir costo y tiempo de despliegue y reubicación de terminales. Por ejemplo, ustedes tienen en una esquina de su casa conectado por Ethernet una computadora, llevarla a la otra esquina, les resulta caro, ¿no? Tienen que tal vez desatornillar atornillar cable canal para el otro lado, masillar donde han sacado los tarugos. Entonces, más difícil se puede decir, va a llevar más tiempo esa reubicación o cualquier despliegue. Que a veces si lo tenemos inalámbricamente, lo movemos nomás de una mesa a otra y ya se conecta
puede que ni pierda conexión si es una sala, ¿no? Bien, también tenemos que permite el despliegue instantáneo de redes en reuniones o emergencias. Imagínense ustedes reunirse y tenerse que conectar por cable, ya, de forma bien, pero no, obviamente si yo tengo un pequeño switch, me conecto, ¿no? Pero si yo quisiera que esté empotrado a la pared y todo eso, tardaría, ¿no? Hacer mi cable canal. Entonces, para una reunión es más rápido hacerlo por Wi-Fi. Y en cuestión de emergencia, también el despliegue es mayor, más rápido. Por ejemplo, hay un terremoto, imagínense cablear sobre el desastre y de ahí la comunicación, ¿no? Ni idea. Entonces, lo que se hace es, se comunica todo inalámbricamente. Servicio al cliente, centro de congreso y hoteles. Por ejemplo, en algunos hoteles donde ustedes vayan a hospedarse, pues va a tener Wi-Fi incluido en su habitación o le van a cobrar unos 20 pesos más, no sé. Entonces, es para que usted no pierda conectividad y para comunicarse con su familia o con su trabajo, ¿no? Mientras está de vacaciones, que está de moda eso. Ya, conexiones de bajo costo en edificios cercanos. Puede ser hasta con un barco si es que estamos hablando de un muelle, digamos, ¿no? Donde ahí embarca, donde ahí encalla un barco. Y también te da imagen corporativa, ¿no? Wi-Fi hace que tengas menos cable canal, menos cable. Te hace dar un aire de tecnología superior, no porque no se ve cable y todo está conectado. Entonces te ayuda a tu imagen también. ¿Qué aportaciones tienen las WLAN? Eliminación de cables, flexibilidad, movilidad, imagen, despliegue de redes en caso con imposibilidad de uso de cables. Hay veces que no se pueden, desastres, terrenos pantanosos, etcétera. Desplegas Wi-Fi y ya está. Extensión de las LAN convencionales. Por ejemplo, imaginémonos que esto está cableado y acá tiene un AP que se ha cableado y extiende la red, ¿no? Extiende la red a LAN tradicional. Movilidad sin perder conectividad, ustedes se pueden mover. Si es que estos todos están en un sistema básico de recursos, perdón, un conjunto básico de servicio, si tienen el mismo SSID, el mismo identificador de red, entonces pueden ustedes moverse y no va a perder conectividad. Facilidad de instalación y reducción de costos. Extensión de la cobertura de las redes anteriores. Por ejemplo, imagínate que tenés un patio y querés conectarte desde tu patio eh, con una hamaca o una mecedora o una estera, ¿no? Mientras pasas tus clases, porque no sé, ¿no? Porque no querés tu cama porque es muy caliente y necesitas aire fresco para entender mejor la materia. Entonces, mi idea, digamos, si cubrirlo con una red cableada, ¿no? Entonces con Wi-Fi se puede. Conexión de bajo costo entre edificios. Transparencia al usuario, sistema operativo y software. No se olviden que Ethernet y Wi-Fi, ¿en qué capas trabajaban? ¿En qué capas trabajaban Ethernet y Wi-Fi? 1 y 2, muy bien, Cristian. Ya. Entonces, eh, la, la capa 3 que trabajan esos dos estándares es la misma. ¿Saben cuál es el protocolo que trabaja en capa 3? IP, ¿no? O IPv6, digamos. Pero IPv4 es lo normal que estén utilizando actualmente acá en Bolivia. Significa que arriba de eso corre TCP, UDP, SNMP, SMTP, todos los protocolos DNS, DHCP, todos los protocolos a nivel de aplicación, de presentación, de sesión, de transporte, es lo mismo que lo que fuera Ethernet cableado. Entonces,
Por eso dice es independiente del usuario, transparente al usuario, el sistema operativo y el software. Hay una facilidad para la extensión y la actualización. Es muy fácil añadir la red más grande por Wi-Fi y también para actualizarlo. Se actualiza su firmware hasta cierto nivel, obviamente. No se puede llegar a... No se puede llegar, por ejemplo, a la actualización permanente, ¿no? Por ejemplo, a un software que sea un equipo, un hardware, perdón, que utilizaba 802.11b en su momento se pudo actualizar a 802.11g, pero ya el N ya no llegó ya. Entonces, tiene una actualización también. Acá tenemos un poco de historia de cómo nació Wi-Fi y en qué año, ¿no? En el 79, el primer experimento de WLAN en Suiza por IBM. En el 85, regulación de las bandas industriales, científicas y médicas por la Comunicación de Comunicaciones Federal de los Estados Unidos. En el 91, primeros trabajos sobre WLAN superando los 1 megabits por segundo. En el 97, es la publicación del estándar IEEE 800.11. Ahí ya empieza a haber Wi-Fi de forma comercial en el año 97. A ver, déjenme pensar. Mi año 97. Estaban llegando los cafés internados a Bolivia, a Santa Cruz. Valía 30 pesos la hora más o menos. Y todo era cableado. Ya, pero en el mundo ya había Wi-Fi. El año 99 se publican los estándares 802.11b y 802.11a. El 2003 hay la publicación del estándar 802.11g que permite mayores velocidades que el B. El 2005 publicación del estándar 802.11e. Este estándar es el estándar de calidad de servicio. Wi-Fi no nació con calidad de servicio, entonces se añadieron después con el éxito. El 2008 nace el 800.11n en el borrador 2 en el mercado. Quiere decir que todavía no era el estándar, era un like o era un pre, no es decir, era algo como un estándar o un pre-estándar. Y el 2009, en octubre, sale el estándar 800.11n. Tenemos acá los elementos básicos de una red Wi-Fi. Tenemos una estación, por ejemplo cualquier portátil, PDA, etcétera, dotado de las funcionales de 800.11. El punto de acceso, el AP, no Wi-Fi, que proporciona conectividad entre las estaciones conectadas a él y el resto de la red. Los dos primeros es lo que nosotros más configuramos, digamos, son las computadoras o celulares. Y por otro lado tenemos los routers inalámbricos que le llamamos. Luego tenemos el medio inalámbrico, que definen distintos medios físicos alternativos que difieren en frecuencias, modulaciones, velocidades, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el sistema de distribución, el DS, y el componente lógico para conmutación de tramas en los sistemas con varios AP unidos a una red local. El sistema de distribución puede ser un solo AP, puede ser 2 AP, 3 AP, pero no estamos hablando desde el punto de vista físico, que eso sería medio inalámbrico, sino desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, hay programas en los AP que permiten hacer el handover
entre las diferentes computadoras, ¿no? Entonces, permite clasificar a qué potencia le voy a dar a cada PC según su directividad que tenga según mis antenas, ¿no? Entonces acá tenemos el sistema de distribución, en este caso solo un AP, el medio inalámbrico y tenemos mi estación, ¿no? Entonces esos son los elementos básicos de una red Wi-Fi. Ahora los bloques, tenemos los bloques constructivos de una red, tenemos el BSS, que es el conjunto básico de servicio básico, Basic Service Set, las estaciones que se comunican directamente entre sí. Este conjunto de servicio básico significa conjunto de clientes o computadoras que se comunican en la red Wi-Fi. Hay dos tipos, el BSS independiente o IBSS. Las estaciones se comunican todas con todas directamente, se llaman las redes en modo ad hoc. Eso lo han visto ustedes durante un semestre. Y tenemos la BSS con infraestructura, que es lo que nosotros nos centramos en esta materia. Las estaciones se comunican a través de un AP. Se habla también de modo infraestructura, ¿no? Te dice, voy a armar una red inalámbrica con infraestructura o voy a armar una red inalámbrica ad hoc. El BSS se caracteriza por un nombre de red o SSID, identificador de conjunto de servicios se llama, ¿no? Service Set Identificator, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SSID es el que nosotros le llamamos nombre de la red, ¿no? Por ejemplo, mi red se llama Leonardo Vargas y entonces cada uno de ustedes tendrá un nombre de red, ¿no? Hay algunos que lo dejan como TP-Link no sé cuánto, que es el estándar, ¿no? Pueden asociarse varios BSS en un conjunto extendido o ESS. SS se forma cuando hay varios AP ya, comunicándose. Entonces tenemos acá un BSS independiente y un BSS con infraestructura porque tiene AP. Estos se comunican a una velocidad menor porque tienen que hacer las tareas de gestión, tareas básicas de gestión de la red inalámbrica, aparte de la comunicación. Acá solo hacen la comunicación y quien se encarga de gestionar el medio inalámbrico se encarga el access point, ¿no? Reside la inteligencia. Y entonces, esto ya lo han visto previamente. Acá tenemos un SS, tenemos dos AP y dos AP. Cada uno tiene su BSS y el conjunto forma el SS, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Para cubrir un área grande, ¿no? Más o menos con esta disposición, ¿cuántos metros cuadrados puedo cubrir de terreno en cobertura inalámbrica? A ver, ¿qué dicen? ¿Cuántos metros cuadrados se pueden cubrir de terreno con esta arquitectura de red?
Estamos considerando el máximo. El máximo sería 18 metros. 18 por 18. 100 metros es la cobertura máxima. 100%. Mil metros cuadrados. 10.000 metros cuadrados, que sería una hectárea casi. A ver, Cristian, dígame un número del 1 al 31. 31, ya. Listo. Jenny Pardo, ¿cuánto cubrimos? Ya, no, está muy mal, digamos, pero por lo menos ha respondido. Ya dígame otro número, Jenny. 100 metros cuadrados. Ya 20, a ver. 100 metros por 100. 100% entre. Mauro Loza, ¿cuánto? Estamos muy cerca, Mauro. Muy cerca. En realidad cubre 400 metros lineales, pero no son cuadrados. ¿Saben? No voy a sacar un área. Claro, aquí sería. Esta P va a cubrir 100 metros. Esta P va a cubrir 100 metros. Esta P 100 metros y esta P 100 metros. Ya. Entonces, linealmente son 400. Pero un área no se calcula así, eso es perímetro. Un área se calcula de otra forma. Ah, pero de. A ver, Mauro, dígame otro número. Son 600 metros cuadrados. Bien. Jefferson Chino, Bellido, 600 metros. ¿cuánto cree? Jefferson Chino, ¿cuánto cree Jefferson? 500 metros. Bien, a ver. Ninguno no ha acertado. ¿Alguien tiene una idea? No, una idea, 20 metros cuadrados. Si cada uno cubre por lo menos 100 metros lineales. Nosotros tenemos estos dos AP que están perpendicularmente a estos dos AP. La cobertura se asume que es un área cuadrado. ¿Cómo se saca el área de un cuadrado o de un rectángulo? ¿Cuál es la fórmula? A por B. El tercero básico. Exacto, ¿no? Va a ser por altura. Bien, ahí está la fórmula. Acá tenemos 100. 200 metros lineales de cobertura. Acá tenemos 200 metros de cobertura. ¿Cuánto va a ser el área cubierta? 400.
No, viejo, utiliza tu calculadora. A ver. Está cerca, Alejandro. Exactamente, ¿no? Gustavo, por fin. Ya. Tenemos una cobertura máxima con 4 AP de 40.000 metros cuadrados. Ya, eso sería. Significa 200 acá, 200 acá. Eso es lo máximo. Pero si yo utilizo lo máximo, seguramente mi potencia va a ser lo mínimo, ¿no? Voy a hacer lo más chico. Pero en cálculo de mi diseño, 40.000 metros cuadrados es lo que cubre estos 4 AP. Ya. Bien, continuamos. Acá tenemos transición entre diferentes conjuntos básicos de servicio en el mismo conjunto extendido de servicio. Nosotros pasamos de un tiempo 1 a un tiempo 2 de ser servido por el AP1 por ser servido por el AP2 en el mismo servicio extendido, pero en diferentes servicios básicos. El servicio básico se forma por un AP y el servicio extendido se forma por todos los AP que están dentro de la misma red con el mismo SSID. ¿Con qué nombre se conoce coloquialmente este proceso de ir de una estación base a otra, pero dentro de la misma red? ¿Cuál es el nombrecito de este proceso? Handoff. Muy bien, ese es un proceso que no tiene traducción. Se utiliza handover, ¿no? ¿Cómo? Para hacer esto. Si yo pasara de una red a otra, como por ejemplo cambiar de operador internacional, ¿qué se llama ese proceso? Roaming es. Muy bien, ¿no? Muy bien, Gustavo. Roaming, ¿no? Entonces, handover es cuando se pasa de diferentes estaciones base, pero dentro de la misma red. Y roaming es cuando se pasa a otra estación base, pero en una red distinta, ¿no? Se llama handover y roaming, ¿no? Bien. ¿Cuál es la configuración genérica de una WLAN? Normalmente, ¿cómo la configuramos? Viene el internet, hay un firewall corporativo, hay un router y forma mi red, ¿no? Tenemos acá los servidores web y los servidores de archivos que por algún extraño motivo están directamente, bueno, este es un switch, supongo que es un switch Ethernet. Está bien entonces, ¿no? Puede ser que esta sea mi zona militarizada. Y de ahí de este mismo switch cuelga un access point que hace la extensión inalámbrica. Hace para PDA, ahorita sería más los PDA si los teléfonos celulares se han unido y son lo que llamamos teléfono inteligente. Estaciones remotas, estaciones que se comunican inalámbricamente, y tenemos un switch que recibe una red inalámbrica y devuelve y conecta de forma cableada, ¿no? Entonces, para hacer una extensión cableada, redes remotas, un bridge, ¿no? Un puerto. Bien, entonces tenemos esos usos, ¿no? De las redes inalámbricas. Y acá se ve en la gráfica totalmente lo que se puede utilizar. Ahora, ¿cómo nosotros nos integramos entre lo que es una LAN normal, una LAN Ethernet, con una WLAN, que es una LAN Wi-Fi? Tenemos la capa de aplicación, que los dos ven lo mismo. Tenemos TCP/IP, lo que estamos hablando, capa de transporte y capa de red, ven lo mismo. Y acá tenemos Ethernet y acá tenemos radio Wi-Fi. Y hay un bridge, un puente que hace la conexión entre WLAN y Ethernet. En el laboratorio hay esos equipos
que ustedes no lo van a tocar por la pandemia, ya, pero tenemos esos equipos que hacen esa comunicación. Y básicamente el concepto de puente está migrando a este aquí, que es cuando hay dos tecnologías, que es un dispositivo que comunica dos tecnologías distintas. Bien, entonces acá se comunica por radio y acá por cable. Capas 1 y 2 diferentes. Hay un bridge que lo hace un AP. Si ustedes tienen un AC pues en su casa, un router inalámbrico, hace esa función de puente también, que comunica la parte inalámbrica con la parte cableada. Acá tenemos lo que es WILD, Wi-Fi para larga distancia, que hay gente ¿cómo le puede decir? Hay gente que se dedica, si hay un estándar, mucha gente lo quiere modificar para su propio beneficio. Entonces, WILD es una modificación del estándar Wi-Fi, se le da mayor potencia y se llega a mayor distancia y se lo hace directiva a la antena. La antena de Wi-Fi, ¿qué forma tiene normalmente? ¿Qué forma tiene la antena de Wi-Fi? Muy bien. Por defecto, el AP funciona en modo omnidireccional hasta 802.11n, es decir, radia en toda la dirección. Sin embargo, siempre se ha podido ponerle a Wi-Fi antenas sectoriales y antenas directivas, siempre. Ahora, en 802.11ac se utiliza otro tipo de antena que estaba previsto que se utilice en WiMAX, que se llaman antenas adaptativas. Es decir, él hace un sondeo y donde ve más dispositivos, ahí concentra la antena, la señal. Ahora si ve que más o menos está bien distribuido de forma uniforme, pues hace omnidireccional por defecto. Entonces lo que es Wills es poner antenas directivas y aumentar potencia en la misma frecuencia. Y acá tenemos algunos casos que se han llegado de punto a punto experimentales en Suecia de 300 kilómetros, Venezuela 289, Estados Unidos 132, Colombia 87. No, entonces tenemos grandes distancias, más de 300 kilómetros se ha llegado para eso, ¿no? Estamos hablando de kilómetros, no metros, ¿no? Y acá tenemos alguna experiencia de EAS, por ejemplo, en la Amazonía y en los Andes de Perú, Colombia, Air Yaldi en el Himalaya de la India, Telemedicina Malawi, Red Académica de Mérida en Venezuela, Digital Gangetic Plane en India, Wifinet en Cataluña, España, Tembes Experimental, ¿no?, para estas Tier, Profnet, MIT. Acá tenemos las antenas, fíjense, las antenas son tipo YAG, directiva, y están aumentando, ¿no?, la potencia y se acaban empoderando las comunidades a través de las redes inalámbricas. Tenemos acá un ejemplo de Ayaldi, Darasarma Wireless Mesh Community Network.
tiene un backbone mesh de más de 30 nodos compartiendo el mismo canal. Son mesh, significa que la señal va saltando de un nodo a otro. Hay unos 2000 computadores conectados compartiendo 6 megabits por segundo. Imagínense el año 2009, 2000 computadores se podían conectar con 6 megabits por segundo. Ahora con las aplicaciones que cada vez son más pesadas, nosotros con 6 megabits conectamos máximo 20 computadoras, ¿no? Cada node mesh es un Himalayan Mesh Routing menor de 4 watts. Obviamente el Wi-Fi, fíjense, Wi-Fi normalmente utiliza 1 watt máximo de potencia. Y acá estamos hablando de 4 watts. Tenemos 8 antenas de 11 dBi omni de ganancia, 12 de 24 dBi direccionales, sectoriales, acceso a internet y telefonía voz IP, todo tenían con 6 megas. Canal mesh encriptado con WPA, escondido, reservado para el backbone. Acceso por AP seleccionado. Tenemos otra red, Cusco Sur, 18 nodos entre backbone y puestos, canales no solapados para enlace backbone, puesto con ordenador y teléfono IP. Cada nodo mesh se llama el router de menor de 8 watts. Fíjense, mayor potencia. ¿Por qué? Porque ya es más nueva esta red y ya necesita transmitir más datos. Tenemos 12 antenas de 24 dBi direccionales y sectoriales. No utiliza Omnium. Acceso a internet, telefonía voz IP entrante. Canal mesh encriptado con web. Web es lo peor de encriptación, pero bueno, cuando tenés pocos megas es mejor que nada. Acá tenemos el ejemplo de la red. Todos los enlaces que se llegan, ¿no? A los diferentes lugares de la sierra peruana. Tenemos acá en la Amazonía peruana otra red por el río Napo, ¿no? Bien. ¿Dónde es lo que está WLAN en el modelo OSI? Pues está en la capa de red, está en la capa física. El físico es el medio, ¿no? El medio inalámbrico y su antenita. Y está en la capa de enlace de datos. La capa de enlace de datos tiene dos subcapas. La capa de control de acceso al medio, la MAC, cuya función es poder ingresar a un medio compartido, un medio físico compartido, cuando hay muchos clientes que están en competencia. En Wi-Fi se utiliza CMA/CA. Y la capa de control de enlace lógico hace la comunicación de la capa de enlace con la capa de red. Características principales del enlace de radio. Estas características son en comparativa de las redes cableadas. Entonces tenemos el enlace de radio tiene errores en primer lugar, es inestable. Por ejemplo, a veces llueve un poco más, llueve menos, cambia. El enlace de radio no siempre está disponible, ya a veces está saturado. Hay problemas de seguridad, cualquiera puede agarrar aire, ¿no? Cambia un cable, pincharlo, es distinto. El encaminamiento del tráfico es a través de la P, lo que genera un cuello de botella. Entonces hay que tener esas consideraciones al momento de crear una red, un estándar de red inalámbrica. Tenemos acá la capa física, tenemos el procedimiento de convergencia de la capa física que le sirve a la capa de enlace y es el dependiente del medio físico, o PDM, que es el que modifica si es cableado, si es que es inalámbrico, si es que es, no sé, en vez de ondas electromagnéticas, si queremos utilizar ondas acústicas en un futuro o algo así, ¿no? Un sistema neumático. Y la capa de enlace tiene la MAC y el LLC, ¿no? El LLC le sirve a la capa de red y la MAC hace función de control de acceso al medio compartido, ¿no? Del enlace. Acá tenemos el estándar 802 para redes, 802.1 para la gestión de las diferentes capas. Y acá tenemos en la capa física
Este de acá viene a ser Ethernet. 802.3 tiene su capa física y su MAC. Acá tenemos la 802.5, creo que es Token Ring. También tiene su capa física y su capa MAC. Wi-Fi 800.11 tiene su capa física inicial, la por salto de frecuencia y por espectro ensanchado de secuencia directa. Y tenemos UFDM 802.11a, HRDCS para 802.11b, RP y para 802.11g que combina estos dos. Tenemos MIMO para 802.11n y tenemos antenas adaptativas para 802.11ac. Tienen la misma capa MAC 802.11 de la MAC. Y la capa de enlace, de control de enlace, ya directamente esta MAC ya le pasan en formato estándar, lo mismo que Ethernet. O sea, acá recibe ondas de radiofrecuencia y acá estos reciben ondas de cable. Y la MAC, aparte de hacer, a la LLC le da ya datos comunes y solo hay una LLC del 802.2 que sirve para todo lo que es Ethernet como también Wi-Fi. Es decir, la LLC, o sea, media capa de la capa de enlace de datos ya es estándar de Wi-Fi y cableado. Bien, acá tenemos la evolución de los estándares. Tenemos acá en 2,4 se ha dado la mayor cantidad de evoluciones, pero por ejemplo tenemos los primeros operadores 802 de 1 2 megas, tenemos hasta los 11 megas. Acá nació 802.11b. 802.11b es más comercial que 802.11a. Los dos se hicieron al mismo tiempo y a este le pusieron A y a este le pusieron B. Este tuvo problemas de regulación en Europa porque la frecuencia de los 5 GHz, aunque le daban mayor velocidad, fíjense, 54 megas, este solo 11. Al final este fue más comercial porque en Europa estaba libre la banda de los 2,4 con un ancho de banda de 80 MHz. Y acá la banda de los 5 GHz tiene un ancho de banda de 450 MHz. Pero triunfó este, pese a ser más pequeño, su velocidad y su ancho de banda, porque este no era libre en ese momento. Ahora con 802.11n y 802.11ac se ha liberado el espectro, no de esa banda, entonces se puede utilizar, ¿no? Los 5 GHz en todo el mundo. Bien, entonces tenemos la evolución. En el 97 se publica el IEEE 802.11 para especificar las WLAN. Sabemos que previamente a eso ha habido un trabajo, pero estamos hablando de que ese año se publica de forma comercial. Tiene una capa MAC basada en CMACA, Collision Avoidance, o evitación de colisiones, o evasión de colisiones. Tenemos tres posibles capas físicas y velocidades de 1 y 2 megas. Eso era el 800.11 puro, antes de llamarse A o B, o N, o G, o lo que sea. Tenía velocidades de 1 o 2 megabits por segundo. Bastante baja. Si consideramos que 802.11ac ya llega a 1 gigabit, ¿no? En teoría. Obviamente siempre llega menos, ¿no? Tenemos tres posibles capas físicas. La capa infrarrojo, y espectro ensanchado de salto de frecuencia, y espectro ensanchado por secuencia directa, DSS. Ya, entonces, desde el 97 hasta hoy hay extensiones, recomendaciones para aumentar velocidad, seguridad, alcance y prestación, ¿no? Entonces, ha habido una evolución, constante en este estándar Wi-Fi, y sigue habiendo, ¿no? Yo le diría hasta el día que yo me muera, a ver, bueno, eso no sé, pero puede ser. Ya, entonces sigue habiendo nuevas extensiones de la parte inalámbrica, ¿no? Wi-Fi es la estrella inalámbrica y actualmente la estrella cableada está pasando, estamos en un proceso de pasar de, si bien se sigue llamando Ethernet el estándar, pero el medio físico, a nivel de capa 2 Ethernet se mantiene, pero a nivel de capa 1 está pasando de ser de UTP
a fibra óptica, ¿no? Wi-Fi, en cambio, bueno, el aire no lo va a cambiar por otro aire, ¿no? Bien, tenemos acá evolución de los estándares. Nace primero el A y el B al mismo tiempo. El B tiene menor velocidad, 11 megabits por segundo máximo teórico, y el A tiene 54, mayor velocidad, mayor ancho de banda. Tenemos acá 5 GHz de la banda de frecuencia central, ¿no? Donde está la portadora, la señal limpia. Y la B 2,4 GHz. ¿Pero por qué gana B? Porque esta banda, la 2,4, estaba libre en mayor cantidad de países que la 5. Después viene el C, que son puentes inalámbricos. La D, armonización en los diferentes países. La E, calidad de servicio. La F, interoperabilidad de AP para que se puedan extender. La G, 2,4 GHz hasta los 54, ¿no? Este estándar reemplaza al B y se utilizó por bastante tiempo. Acá en Bolivia el G llegó hasta el 2010, ¿no? Más o menos. Por lo menos no, llegó más. Por lo menos 2015 llegó. Ya, 802.11h, adaptación 811A a la regulación europea. Ya se puede utilizar A en Europa. 811i, seguridad en redes Wi-Fi. 811J, extensiones para el Japón. Después acá estaba en desarrollo, pero por ejemplo, tenemos el K, intercambio de información de capacidad, el M, mantenimiento y actualización, el N, este de acá es MIMO, para 11 megabits por segundo, 100 megabits para más de 100 megabits por segundo. MIMO llegó hasta, en teoría, 300 megabits por segundo aproximadamente. El P para ambulancia y coche de pasajeros, roaming rápido, el R, S Mesh, el T para WPP, gestión métrica, el U para interconexión con redes que no son 802, por ejemplo, Bluetooth. Bueno, Bluetooth es 802.15, ¿no? Para otras redes, para otras capas físicas. 802.11b para gestión de redes inalámbricas. 802.11u serviría para, por ejemplo, conectar Wi-Fi con LTE. 802.11w, trama de gestión protegida, y 811y para Estados Unidos. Después hay más, ¿no? Esta tabla sigue. Para Bolivia no hay extensiones. ¿Por qué hay extensiones para Japón y Estados Unidos? Porque esos son países, y hay para Europa también en general, porque esos son países que ya tenían tecnología inalámbrica antes de que exista Wi-Fi. Entonces han tenido que hacer adaptaciones para esa tecnología anterior, adaptarla a Wi-Fi para esos países. Nosotros no teníamos. ¿Cuál es la función de la capa física en Wi-Fi? Vamos a empezar hablando de la capa física de Wi-Fi. Proporciona servicios a la capa MAC para intercambiar tramas. Intercambia tramas con el físico remoto empleando diversos mecanismos de modulación y codificación. Da a la capa MAC un servicio de detección de canal ocupado. ¿Qué arquitectura tiene la capa física? Tiene el dependiente de medio físico, el PDM, medios reales de transmisión y recepción, el medio físico, detección de canal libre, el CCA, y tenemos la PLCP, el procedimiento de convergencia de la capa física, que es el que proporciona a la MAC una interfaz única e independiente del medio físico concreto, ¿no? ¿Cuál es la evolución de la capa física? El enlace de radio. El 802.11 en 1997 especificó 3 capas físicas, a 1 y 2 megabits por segundo. Tenemos los infrarrojos, que no es en desuso, pero todos los ingenieros en telecomunicaciones creían que se iba a ganar y eso estudiaban hasta finales de los 90. Tenemos DSS-S, que es espectro ensanchado de secuencia directa, que es la opción ganadora. Y tenemos FHSS, que fue la primera que se inventó allá por los años 30. Espectro ensanchado por salto de frecuencia, que es obsoleto, ya en 2,4. Estos dos
¿Qué significa espectro ensanchado? Que no utilizo yo mi ancho de banda de los 450 megas que me dice el estándar, ¿no? Sino lo ensancho ya, a través de algunos algoritmos, lo transmito ensanchado en el medio y después lo desensancho. ¿Para qué? Para poder tener mayor resistencia al ruido. El 800.11a99 añade otra capa física que se llama OFDM, es decir, modulación por división de frecuencias ortogonales. En 5 GHz y tiene velocidades de 6 hasta 54 megabits por segundo. El 800.11b especifica el AHR DSSS, una evolución del DSS, en 2,4 y de velocidades de 5,5 o 11 megabits por segundo. Sus velocidades eran 1, 2 y acá se multiplica por 5, se podría decir. 802.11g describe un ERP, velocidad extendida de la capa física, incluye todo lo anterior en 2,4 GHz y llega a velocidades de 54 megabits cuando utiliza OFDM. Y tenemos el mismo que introduce velocidades de cientos de megas. En realidad llegó hasta los 300 megabits por segundo de teoría. Acá tenemos un ejemplo, un resumen de la capa física activa. Tienen una chequeada de un par de minutos. Si se fijan, solo hay 11 canales, o 13, dependiendo si estamos en América o Europa. Y solo 3 no son interferibles en 802.11b y G. En el A tiene 8 canales, ¿por qué? Porque utiliza OFDM. G también utiliza OFDM, pero hace una combinación. Entonces, como es compatible hacia atrás G con B, tiene menos canales, ¿no? Y estas son sus velocidades de transmisión máxima. ¿Qué significa eso de los canales no interferibles? Si bien ahora los AP lo hacen automáticamente, antes se tenía que diseñar, ¿no? Se hacía un mapita y solo tenías 3 canales, ¿no? Entonces ponías que no se interfieran, ¿no? Bien, ¿qué es espectro ensanchado? Decimos que tenemos espectro ensanchado por salto de frecuencia y espectro ensanchado de secuencia directa. Entonces, ¿qué es el espectro ensanchado, no? Bien, tenemos que utiliza todo el ancho de banda disponible. Ventajas: tiene inmunidad ante interferencia y tiene encriptación. 2 clases de tecnología: espectro ensanchado por salto de frecuencia, el FHSS, y espectro ensanchado de secuencia directa, el DSSS. Acá tenemos los fundamentos: difumina la señal en un espectro muy ancho. Acá está en banda base, y acá en espectro ensanchado, ¿no? De baja potencia, y le aumenta la frecuencia mediante funciones matemáticas. El receptor realiza la operación inversa, lo que ensalza la señal, la ensalza, ¿ya? Y reduce el efecto de ruido de banda estrecha, ¿no? Cualquier receptor de banda estrecha oirá ruido de baja intensidad y no entenderá la señal, solo el receptor que está autorizado para decodificar esa señal. Y acá tenemos los inventores del espectro ensanchado, ¿no? La actriz Hedy Lamarr, actriz austriaca e ingeniera de telecomunicaciones, y el músico George Alteri, ¿no? Y estamos hablando de los años 30, y había mujeres en varias telecomunicaciones, ¿no? Inventando cosas interesantes, aunque su idea, bueno, no fue la que funcionó finalmente en Wi-Fi, pero fundamentó la base para el futuro desarrollo, ¿no? Del DSS. Ellos lo que proponen es el FHSS, que es una transmisión en frecuencia durante un intervalo de tiempo. Pasado este tiempo cambia de frecuencia
Fíjese cómo va saltando en los diferentes ranuras de tiempo, ¿no? Va saltando la frecuencia. ¿Para qué es eso? Tiene un orden de saltos en una secuencia pseudo-aleatoria, conocida por el emisor y el receptor. ¿Qué significa pseudo-aleatoria? Que usted, si no conoce la función matemática que la genera, va a ver saltos aleatorios. Pero, sin embargo, si usted conoce la función matemática, va a predecir en qué frecuencia va a estar a qué distancia y lo va a poder capturar. Es muy difícil esta tecnología y se utilizó sobre todo para lo que es los misiles. Ya, entonces tenemos la banda médica científica industrial de 2,4 GHz. Tenemos 79 canales de 1 MHz cada uno. Modulación GFSX, o sea, modulación gaussiana de desplazamientos de frecuencia. Y velocidades que tenemos de 1 megabit por segundo, ¿no? En 2 FSX o 2 megabits por segundo en 4 FSX. Ya, esto es lo que proponían ellos. Tenemos acá ruido en banda estrecha. Fíjense cómo la frecuencia va saltando y el ruido no la detecta, ¿no? El ruido va a saltar a otras y pocas veces va a interferir con la frecuencia. Es muy difícil esto, ¿no? Es muy difícil conseguir, por lo tanto no se utilizó para Wi-Fi, pero es muy interesante, ya porque la frecuencia está como escapando del ruido siempre. Tenemos DSS, que es la opción ganadora. Tenemos en transmisión se reparte la potencia en radiofrecuencia sobre una banda ancha mediante transformación matemática. En recepción, una función de correlación permite recuperar la señal. Tenemos acá la señal original, se hacen ensanchados, esto se transmite y la gente va a pensar que es ruido, pero como está ancho tiene alta fortaleza a perderse. Y luego en correlación se ensalza la señal y tenemos la señal original. La correlación en el receptor logra eliminar interferencia y minimizar el efecto de ruido, ¿no? Acá tenemos la señal ensanchada y el ruido. Y cuando se hace la correlación, el ruido baja y la señal se ensalza, ¿no? Entonces no tiene muchos problemas el receptor de entender la señal. Acá se le pone un filtro paso bajo, pero un paso alto y ya, con eso no tenemos problema de los lóbulos de la señal. El ensanchamiento en transmisión se realiza con un flujo de chips. ¿Qué son los chips? Son bits producidos en una secuencia llamada pseudo-aleatoria de ruido, ¿no? Código PN. El número de chips usado para transmitir un solo bit se llama tasa de ensanchamiento. 802.11 utiliza un código PN, utiliza una palabra Barker de 11 bits por sus propiedades de autocorrelación. Esta palabra Barker es una secuencia de 11 bits con bastantes propiedades de autocorrelación para que no se pierda la señal por interferencia. Significa que cada bit de información se ensancha a 11 bits. Es decir, si yo quiero transmitir 1 mega, en realidad yo voy a transmitir 11 megas ensanchados. Tenemos la modulación de BPSK de 1 megabit por segundo o de QPSK de 2 megabits por segundo con velocidades de chips de 1 millón de palabras Barker por segundo, ¿no? 1 millón de chips. Por lo tanto, por eso son 11 megabits por segundo, ¿no? Acá tenemos el chip, un código que es 01. Esta es mi palabra Barker, mi chip. Y estos son mis datos. Luego hace la correlación y obtienen 1 o un 0 con esa misma palabra Barker. Fíjense, acá hay un 0 y con esta palabra Barker se mantiene, y si tenemos un 1 lo que hace se invierte, ¿no? Esa palabra Barker tiene esa secuencia 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0. Bien, tenemos acá DCS, el dominio regulatorio para Canadá y Estados Unidos. Tenemos 1 a 11 canales de los 2,412 a los 2,462 GHz. Estamos hablando de 500 megas aproximadamente.
Bien, tenemos acá un canal solo. Y acá tenemos los diferentes canales. Este es el canal 1, el canal 6 y el canal 11. Son los que no interfieren entre ellos. Tenemos los lóbulos secundarios. Entonces tenemos que tener un filtro a los menos 35 dB, ¿no? Para que la señal se entienda separada. Tenemos acá, DSS fue el físico en la capa física triunfante en el estándar original. Bien, entonces esta capa física tiene lo siguiente, tiene un preámbulo que tiene una sobrecarga de 144 microsegundos. Acá tenemos nosotros, como es un megabit por segundo, fíjense, acá tenemos 128 más 16, sumamos. Tenemos 144 y obviamente tiene 144 microsegundos porque 1 sobre mega da micro, ¿no? Entonces tiene para sincronización y para este campo SFD tiene 16 bits, ¿no? Luego tenemos 48 para lo que es la cabecera. Tiene 8 bits de señal, 8 bits de servicio, 16 de longitud, 16 de CRS. Esto está también a 1 megabit por segundo en dBPSK. En total hay una sobrecarga de 192 bits, que como están a 1 megabit por segundo es una sobrecarga de 192 microsegundos. Y acá tenemos, ya esto viene a ser la trama. La trama va a variar dependiendo, se divide la cantidad de bits por una de estas dos velocidades. Esto siempre, la sobrecarga de la cabecera y el preámbulo va a ser 192 microsegundos para una trama LSP en DSS, ¿no? DSSS. Ahora si nosotros utilizamos OFDM, utilizamos HRDSS o utilizamos MIMO, va a tener variantes, esto no va a variar. Y va a tener otras velocidades también, los datos. Y todo eso se tiene que calcular, ya, por si acaso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos son 144, dividido entre 1 mega, que es 10 a la 6, me da 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 es micro, ¿no? ¿Listo? Entonces no hay mucho complicado. Entonces, si acá yo tengo, qué sé yo, 500, por ejemplo, 1500 bytes. Y estos son megabits. Entonces 1500 bytes lo tengo que multiplicar por 8, ya tengo en bits, y eso lo divido y ya tengo cuánto de tiempo va a tardar en mi trama, ¿no? Los datos. Bien, tenemos el HR DSS introducido por el IEEE 800.11b. Añade a DSS nuevas funcionalidades mediante el CCK, que se llama el código complementario de keying, ¿no? De claves, logrando velocidades mayores. Este llega a velocidades de 5,5 a 11 megabits por segundo. Aplicando transformaciones matemáticas logra codificar 4 u 8 bits por símbolo, ¿no? Entonces tiene un dato de codificado. Entonces tenemos que un bit se volvían 11, ¿no? Esos 11 lo que hace lo separa en 4 o 8 y vuelve a ser 1, entonces ahí aumenta la velocidad, ¿no? Tenemos acá el formato de las tramas. Acá tenemos nosotros en HRDSS tenemos velocidades de 1 megabit, de 2 megabits que eran las anteriores. Tenemos de 5,5 o 11 megabits en CCQ y 5,5 11 megabits en BCCP. Por eso este PDU es variable, ¿no? Dependiendo de la velocidad. Ahora tenemos cabeceras largas y cabeceras cortas. Son dos tipos de cabecera. Siempre va a haber el preámbulo, la cabecera y de ahí va a estar la trama. Entonces, en el preámbulo de la cabecera corta tiene una sobrecarga de 192 microsegundos. No, esto lo hace a una velocidad de 1 mega.
Si ustedes hacen 128 más 16 más 8 más 8 más 16 más 16 me da 192. Ahora estas cabeceras cortas tienen un preámbulo de 72, una cabecera de 24 y el sumado da 96, ¿no? Entonces se reduce acá la cantidad, ¿no? Fíjense, siempre la cabecera es la misma, pero el preámbulo varía, ¿no? Acá el preámbulo es 128 de sincronización, acá solo 56. Obviamente ese sería para menores distancias. Su PDU, sus datos, tiene 1, 2, 5,5 y 11. Acá tiene 2, 5,5 y 11. No tiene la opción de 1 y solamente tiene 5,5 en CCK y 11 en CCK y también en PVC, ¿no? Que son sus diferentes opciones. Bien, ahora hablaremos de la OFDM, que es la modulación por división de frecuencias ortogonales. FDM, modulación por división de frecuencias, es que se hace uso más eficiente del espectro escogiendo frecuencia portadora contiguas ortogonales. En transmisión se utiliza IFFT, o sea, la transformada inversa de Fourier, y en recepción la transformada de Fourier, ¿no? Transformada inversa rápida de Fourier y la transformada de Fourier rápida, ¿no? Eso es lo que se utiliza. Esto ya lo han visto ustedes en procesamiento de señales, ¿no? Tenemos acá OFDM y FDM y OFDM. Fíjense, parece que hay solapamiento en FDM, pero como son ortogonales, utilizan más dimensiones y entonces no se solapan y se puede transmitir más datos, ¿no? Fíjense acá cómo se ve, ¿no? Lo que es el solapamiento y los lóbulos secundarios, cómo se concentra la señal acá, pero se puede transmitir mayor datos con FDM. Tenemos algunos problemas, obviamente, al concentrar más datos, por más que hagas ortogonalidad, va a tener algunos problemas. Tenemos problemas de propagación. Debido al multitrayecto hay interferencia intersimbólica, interferencia entre copias del mismo símbolo que llegan con retardos distintos. Por haber seguido caminos diferentes, no se olviden que esto no es como no tiene una guía de onda, como un cable o una fibra, sino que se va por el aire. Entonces hay diferentes caminos que va a tomar la señal y hay un tiempo de guardia, donde se descartan copias similares. Pero si después de ese tiempo de guardia llega una copia, entonces se lo va a considerar un nuevo dato por más que sea una repetición del anterior, ¿no? Entonces hay interferencia intersimbólica. Hay también interferencia interportadora debido al efecto Doppler o a la mala sincronización de relojes, invasión de la banda de una portadora por parte de portadoras vecinas. También ahí hay una mala sintonización, ¿no? Entonces eso es un poco más complejo. El transmisor debe tener una falla física, ¿no? Solución: tiempo de guarda entre cada símbolo rellenado con un prefijo cíclico, ¿no? Entonces lo que se hace para lo que es interferencia intersimbólica, tiempo de guarda, donde se anula las copias parecidas, y el prefijo cíclico lo que hace es repite una cierta cantidad de los bits. Por ejemplo, tengo un PDU de 1500 bytes, entonces yo repito los primeros 20 bytes y con eso yo evito interferencia interportadora, ¿no? Y voy a decir lo que dijo mi profesor cuando me enseñó esto. No se sabe por qué, ¿no? Pero es esa técnica que se utiliza. Ya tenemos acá el tiempo de guarda, que hay un pequeño retraso, ¿no? Desde el símbolo previo. Y acá tenemos el tiempo de integración de la transformada rápida Fourier, ¿no? Y acá tenemos el tiempo de guardia y recién lo que es la transmisión, y el nuevo símbolo también va a tener su tiempo de guarda, ¿no? Bien. Nos toca esta capa física de 800.11a que utiliza OFDM. El tiempo de guarda es de 800 nanosegundos para soportar dispersión de retardo alta. El tiempo de símbolo es 4 microsegundos, cada símbolo tiene 4 microsegundos, y el tiempo de integración de la transformada es de 3,2 microsegundos. Los canales son de 20 MHz, cada uno con 52 soportadoras. De estos 52 soportadoras, 48 son de datos y 4 son pilotos. Los datos son para transmitir, hay entrelazados de bits consecutivos en portadoras separadas ampliamente y símbolos distintos en constelación. Tenemos 4 que son pilotos para monitorizar los desplazamientos de retardo y la interferencia interportadora.
son la portadora -21, la -7, la 7 y la 21, que se utilizan como pilotos, ¿no? Estos blancos de aquí son los que utilizan como pilotos y no para transmitir información, para evitar interferencia interportadora, ¿no?, entre ellos. Tenemos el formato de las tramas. Tenemos el formato de las tramas en UFDM de 5 GHz, que transmite 802.11. Tenemos su cabecera, va a tener 52 microsegundos, que son 12 símbolos más 11 símbolos, y en total en bytes son 16 más 6, 22, 23, 24, 34, 36, 37, 38, 39 y 40, ¿no? Pero estoy comiendo ahí un poco más, parece, en la suma. Da 52 microsegundos a una velocidad de 1 megabit por segundo. Y acá tenemos los datos son variables, y acá tiene una cola de 6 bits, que es también variable. Bien, acá viene ERP, que es para 800.11G. De momento, vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase ya continuamos con esto. ¿Ya, Juana? ¿Tiene alguna consulta? Me la hacen, por favor. Se le mandó un correo, y solo es un día nomás que va a estar. Solo un día nomás para presentar. ¿Alguna otra consulta? Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.